Grabando, para quien encuentre esto, soy Alejandro. Gracias por existir, supongo. Antes que nada, una pregunta para ustedes, para quien sea que esté viendo esto en el futuro. Si es que hay un futuro y alguien tiene tiempo para estas cosas. ¿Cuál es el único aparato electrónico que salvarían del fin del mundo? La única pieza de tecnología que se llevarían a toda costa. Piénsenlo bien. Es más difícil de lo que parece. Déjenlo en los comentarios, si es que todavía existen los comentarios o un lugar donde dejarlos. El vidrio estalla en 1000 pedazos. Fragmentos llueven sobre el mostrador, tintineando como una canción macabra mientras Elena grita mi nombre. Mi mano tiembla, derramando las pequeñas ampollas de vidrio sobre el suelo polvoriento. Afuera, las siluetas se agolpan contra el escaparate roto de la farmacia, una masa de brazos y dientes que se empujan unos a otros para entrar. El aire se llena de un gemido gutural y profundo, un sonido que vibra en mis huesos. Mis dedos torpes intentan recoger las cajas de insulina del estante, pero el sonido de la carne rasgándose cerca me paraliza por un segundo. Deben estar preguntándose cómo terminamos atrapados aquí, en el infierno que es el dispensario de una farmacia abandonada, con la muerte arañando la puerta. Es una buena pregunta, una que yo mismo me hago cada vez que parpadeo y veo una nueva cara podrida en el cristal. Para entenderlo, para que entiendan por qué arriesgamos todo por unas simples cajas de cartón, tengo que retroceder unas 6 horas. 6 horas cuando el mundo todavía era silencioso y el único monstruo era el que vivía dentro de nuestras propias cabezas. Todo comenzó con el frío de la mañana, como siempre. El suelo de hormigón del almacén donde nos refugiamos tiene una forma de robarte el calor corporal que es casi personal. Me desperté no por un sonido, sino por la ausencia de él. El generador se había apagado de nuevo durante la noche, probablemente por falta de combustible, sumergiéndonos en una quietud total y absoluta. Mis hombros dolían por la mala postura al dormir, un dolor sordo y familiar que se ha convertido en mi despertador no oficial en este nuevo mundo. Cada músculo protestaba al moverme. El silencio ya no es paz, ¿saben? Antes lo buscaba, pagaba por él. Ahora el silencio es el lienzo sobre el que mi mente pinta los peores sonidos imaginables. Es el momento justo antes del grito, el instante antes de que el cristal se rompa, el aliento contenido antes de la carrera. En esa quietud helada del almacén, cada crujido de mi propio cuerpo sonaba como un disparo. Abrí los ojos y me quedé quieto, escuchando el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor solitario en un mundo vacío y expectante. A mi lado, envuelta en 2 mantas raídas, Elena dormía. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Incluso en sueños su rostro estaba tenso, las cejas ligeramente fruncidas, como si estuviera resolviendo un problema sin solución. Y junto a ella estaba la razón de todo, la razón de cada riesgo que tomábamos. Su hermano pequeño, Mateo, tenía el brazo fuera de las mantas y su piel, a la pálida luz que se filtraba por una claraboya sucia, tenía un tono ceroso y enfermizo que me revolvió el estómago. El problema, la bomba de tiempo que regía nuestras vidas, yacía sobre una caja de madera junto a su cabeza, la última ampolla de insulina. Estaba casi vacía, quedaba quizás una dosis, 2 si la racionábamos hasta un punto peligroso. Mateo era diabético desde niño. Sin esa dosis diaria, su cuerpo empezaría a devorarse a sí mismo. No sería una muerte rápida ni piadosa, sería lenta, agónica, y nosotros no podríamos hacer nada más que mirar. Esa pequeña botella de vidrio era nuestro reloj, y las manecillas estaban a punto de llegar a la medianoche. Elena se despertó en ese momento como si hubiera sentido mi mirada. No dijo nada. Sus ojos se posaron en mí, luego en Mateo, y finalmente en la ampolla casi vacía. Esa fue toda la conversación que necesitamos. En su mirada vi la misma mezcla de pánico y determinación que sentía arder en mi propio pecho. No hacía falta un plan verbalizado ni discursos motivacionales. La necesidad estaba ahí, clara y afilada como un fragmento de vidrio. Teníamos que salir. Hoy. Ahora. Me levanté, sintiendo como mis rodillas crujían en protesta. Cada movimiento era deliberado, lento, para conservar una energía que no sabía si me alcanzaría para el resto del día. El aire del Quispo Teciento almacén era denso y olía a polvo, a metal frío y a un leve toque de moho. Era el olor de nuestro santuario, nuestro refugio, pero en ese momento se sentía como una jaula. Una jaula segura, sí, pero una en la que uno de nosotros se estaba muriendo lentamente. La ilusión de seguridad se había hecho añicos con la evaporación de esa última dosis. Elena ya estaba de pie, moviéndose con una eficiencia silenciosa que yo admiraba profundamente. Había sido técnica veterinaria antes de todo. Sabía de medicina lo suficiente para mantenernos vivos, para curar cortes, para racionar suministros, y sabía exactamente lo que le pasaría a su hermano si fallábamos.
Vi cómo apretaba la mandíbula mientras doblaba sus mantas con una precisión casi militar. No estaba ordenando, se estaba preparando para la batalla, construyendo un muro de rutina contra el caos que se avecinaba. Extendimos el mapa sobre el capó de un viejo montacargas. El papel estaba gastado en los pliegues, manchado de grasa y de algo, que esperaba que fuera café. Con un rotulador rojo habíamos marcado las zonas que sabíamos que eran intransitables, nidos de ellos, lugares donde el silencio se rompía con demasiada frecuencia. Nuestra ruta era una delgada línea azul serpenteante que evitaba las avenidas principales, un camino de cobardes, un camino de supervivientes. El destino, una farmacia a 8 kilómetros de distancia, 8 kilómetros en el paraíso, habría sido un paseo. Aquí era un viaje a otro planeta. Revisé mi arma, una vieja pistola de 9 milímetros que le quité a un policía muerto hace meses. No soy un hombre de armas, nunca lo fui. Era electricista. Mi mundo eran los cables, los circuitos, la corriente. Ahora, mi mundo era el peso frío de esta herramienta en mi mano, el clic satisfactorioso del cargador al encajar en su sitio. Conté las balas, 12 en el cargador y un segundo cargador con otras 12. 24 oportunidades para equivocarme. 24 recordatorios de que cada disparo atraería más de lo que podría matar. Junto a la pistola mi otra arma, una palanca de hierro. Era pesada, sólida, fiable. No necesitaba balas, no se atascaba, no hacía un ruido ensordecedor. Era una extensión silenciosa de mi voluntad. La sopesé en mi mano, sintiendo el metal frío y áspero contra mi palma. Había abierto más puertas cerradas y cráneos de los que quería recordar con ella. Era mi llave maestra para este nuevo mundo en ruinas, una herramienta brutal para una época brutal. El óxido en su punta parecía casi sangre seca a la escasa luz. Elena, por su parte, preparaba su propia carga. Su arma principal era un cuchillo de caza que mantenía afilado como una navaja de afeitar. Se movía con él con una gracia que me daba escalofríos, una fluidez que demostraba horas de práctica silenciosa. Además del cuchillo, llenaba su mochila con lo esencial. Un pequeño botiquín de primeros auxilios, vendas, alcohol, todo lo que pudiera necesitar para remendarnos si teníamos la suerte de volver con algo que mereciera la pena remendar. Su rostro estaba concentrado. Cada movimiento era económico y preciso. Mientras nos preparábamos, el único sonido era el de nuestra propia respiración y el roce de la tela y el metal. Mateo seguía durmiendo, o al menos eso parecía. Su quietud era una presencia pesada en la habitación, un ancla que nos recordaba constantemente por qué estábamos a punto de caminar hacia el matadero. Cada vez que mis ojos se desviaban hacia él, sentía una punzada de algo que no era miedo, sino una responsabilidad aplastante. No le estábamos fallando todavía, pero la posibilidad se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Nuestro desayuno fue un asunto sombrío y silencioso. Media barrita de proteínas para cada uno, dura como una piedra y con un sabor a cartón y productos químicos. La masticamos lentamente, haciendo que durara, intentando engañar a nuestros estómagos para que creyeran que era una comida de verdad. El agua que bebimos de nuestras cantimploras tenía un sabor metálico, pero estaba fría y nos aclaró la garganta. Era el combustible que teníamos, y tenía que ser suficiente. No había lugar para quejas ni para el hambre. Antes de irnos me acerqué a Mateo. Su frente estaba fría y húmeda al tacto. Le aparté un mechón de pelo de la cara. Sus párpados se agitaron, pero no se abrieron. Volveremos pronto, susurré, más para mí que para él. Solo aguanta un poco más. Era una promesa estúpida, una que no tenía derecho a hacer. Pero las palabras salieron de todos modos, una pequeña y frágil barrera de esperanza contra la abrumadora probabilidad de nuestro fracaso. El aire parecía espeso a su alrededor. Elena se arrodilló a su lado y le inyectó la última dosis, el pinchazo de la aguja, el suave sonido del émbolo al bajar. Fue un ritual solemne, casi sagrado. Vimos cómo el líquido desaparecía, cómo nuestro tiempo de seguridad se agotaba oficialmente. A partir de ese momento, el reloj biológico de Mateo empezaría a correr en nuestra contra. Cada minuto que pasáramos fuera, cada retraso, cada encuentro, disminuiría sus posibilidades. La presión se asentó sobre mis hombros como una capa de plomo. Llegamos a la gran puerta corredera del almacén, la única salida. Estaba atrancada con una pesada viga de acero que nos costaba mover entre los dos. El sonido del metal arañando el hormigón era obscenamente alto en el silencio, un grito que anunciaba nuestra partida al mundo exterior. Cada vez que abríamos esa puerta sentía que estaba tentando al destino, girando la ruleta una vez más. Mi mano sudaba dentro del guante de trabajo mientras empujaba. El corazón me martilleaba en el pecho. Deslizamos la puerta solo lo suficiente para poder pasar de lado. El hueco era una rendija de luz gris y deprimente que cortaba la penumbra de nuestro refugio.
El aire que entró era diferente. Olía a descomposición, a humedad estancada y a la inconfundible fragancia dulzona y nauseabunda de los muertos. Era el aliento del mundo exterior, y era tóxico. Contuve la respiración por instinto, preparándome para sumergirme en ese océano de podredumbre. El primer paso fuera siempre es el más difícil. Es cruzar un umbral invisible entre la seguridad relativa y el peligro absoluto. Mis botas hicieron un ruido sordo sobre el asfalto roto. La calle estaba desierta, como una fotografía de una ciudad fantasma. Coches abandonados en ángulos extraños, puertas abiertas, una maleta volcada en la acera derramando su contenido como entrañas. El viento soplaba, haciendo que una bolsa de plástico bailara un vals solitario en medio de la calle. Era una escena de quietud antinatural. Nos movimos pegados a las paredes de los edificios, utilizando los coches aparcados como cobertura. Nuestros movimientos eran lentos, deliberados, como los de dos depredadores que intentan no convertirse en presas. Un paso, parada, escuchar, mirar. Otro paso, parada, escuchar, mirar. Era una danza agotadora, una coreografía de paranoia. Cada sombra parecía una amenaza. Cada ventana rota un par de ojos observando. Cada ráfaga de viento un susurro a mis espaldas. Mi nuca estaba tensa esperando el más mínimo sonido. El cielo estaba cubierto por una capa uniforme de nubes grises, un techo opresivo que ahogaba la luz y el color. Hacía que todo pareciera desaturado, como una película vieja. No había pájaros, no había insectos, solo el sonido de nuestros propios pasos y el latido frenético de mi corazón. La ciudad era un mausoleo gigante y nosotros éramos los únicos visitantes no invitados, profanando la tumba con nuestra presencia viva. El peso de esa soledad era casi tan aterrador como el peligro real. Avanzamos 2 manzanas sin incidentes. La tensión, sin embargo, no disminuía. Al contrario, crecía con cada paso seguro. La ausencia de amenazas era casi más alarmante que su presencia. Significaba que estaban en alguna parte esperando. O peor, que ya habían pasado por aquí y no habían dejado nada que mereciera la pena. Mi mano no se apartaba de la empuñadura de la pistola, el pulgar rozando el seguro una y otra vez, un tic nervioso que no podía controlar. En la esquina de la tercera manzana, vimos al primero. Estaba de pie en medio de la intersección, inmóvil, de espaldas a nosotros. Llevaba los restos de un traje de oficinista, ahora manchado y desgarrado. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. Se balanceaba ligeramente, un metrónomo macabro marcando un ritmo que solo él podía oír. El aire pareció helarse a nuestro alrededor. Nos agachamos detrás de una furgoneta oxidada sin atrevernos a respirar. No hacía ningún sonido. Esa era una de las peores cosas. A veces gemían, gruñían, hacían ese horrible chasquido con los dientes, pero a veces simplemente existían en un silencio absoluto y depredador. Este era uno de esos. Su quietud era una amenaza en sí misma, una promesa de violencia contenida. Podíamos rodearlo tomando la calle de atrás, pero eso añadiría al menos 10 minutos a nuestro viaje, 10 minutos que Mateo no tenía. Elena me miró. Sus ojos me hicieron la pregunta que yo no quería responder. Tomé la decisión. No podíamos permitirnos el desvío. Saqué la palanca. El movimiento fue lento, cuidadoso para no hacer ruido. Se la entregué a Elena y le hice una seña. Ella se quedaría cubriéndome desde la distancia. Yo me acercaría por detrás. Era arriesgado, estúpido, pero más estúpido era dejar que el tiempo se nos escapara. Ella asintió. Su rostro era una máscara de concentración. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el mango de la pesada herramienta de hierro. Empecé a moverme, usando los coches como una serie de escudos improvisados. Cada paso era una agonía. Mis botas parecían hacer un ruido atronador sobre los fragmentos de vidrio que cubrían la acera. El aire estaba inmóvil. Podía olerlo desde aquí, un olor agrio a carne pasada y a ropa húmeda. Estaba a unos 10 metros, luego a 5. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Mantenía la pistola apuntando al suelo. No quería usarla a menos que fuera la última opción. Cuando estaba a solo un par de metros, algo cambió. La figura se enderezó. Su cabeza giró lentamente, no como la de una persona, sino como la de una marioneta cuyos hilos se tensan. El sonido de las vértebras del cuello al crujir fue asqueroso, un chasquido húmedo que cortó el silencio. No se había dado cuenta de mi presencia. Algo más había llamado su atención. Miró hacia el final de la calle, en la dirección a la que nos dirigíamos. Su cuerpo entero se tensó, como un animal que ha olido a su presa en el aire, y entonces empezó a caminar, no a deambular, sino a caminar con un propósito. Sus pasos eran arrastrados pero rápidos, y se dirigía directamente por nuestra ruta. Algo lo estaba llamando, atrayéndolo hacia adelante. Esta era otra de las cosas aterradoras que habíamos aprendido. A veces se movían en grupo,
como si una mente colmena invisible los guiara. Seguían. Un sonido, un olor, o algo que nosotros no podíamos percibir. Y ver a uno solo moverse con esa determinación era un mal presagio. Nos quedamos helados. El plan de un ataque silencioso se había evaporado. Ahora teníamos un nuevo problema: seguirlo sin ser vistos y sin saber a qué nos estaba conduciendo. Esperamos a que doblara la siguiente esquina, su silueta recortada contra la niebla matutina. El alivio que sentí fue inmediato y abrumador, pero también efímero. Sabía que solo habíamos pospuesto el enfrentamiento. El camino por delante estaba ahora doblemente minado, con amenazas conocidas y desconocidas. Mi camisa estaba pegada a mi espalda por el sudor frío. Continuamos nuestro avance, ahora con una nueva capa de ansiedad. No solo buscábamos amenazas en las sombras, sino que también seguíamos la estela de una. Cada esquina que doblábamos esperaba encontrarlo esperándonos, o peor aún, lo que fuera que lo había atraído. El silencio de la ciudad parecía ahora más pesado, más expectante. Sentía como si estuviéramos caminando sobre una fina capa de hielo, y con cada paso oía el crujido bajo mis pies, amenazando con romperse y sumergirnos en el agua helada. La farmacia estaba a solo 3 manzanas de distancia. Podía ver el letrero verde y blanco, parpadeando estúpidamente a pesar del fin del mundo. Una de las letras se había fundido, así que se leía Pharmac A. Parecía una broma de mal gusto del universo. El edificio estaba en una plaza pequeña y abierta, rodeado de tiendas con los escaparates rotos. Era un espacio expuesto, una trampa mortal si las cosas salían mal. No había una forma fácil de acercarse sin ser vistos desde múltiples ángulos. Fue entonces cuando oímos el sonido. No era un gemido ni un grito. Era un ruido metálico y rítmico. Un clank, 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 que venía de la dirección de la farmacia. Era lento, constante, casi hipnótico. Nos detuvimos en seco, agazapados detrás de un autobús urbano abandonado. El sonido era antinatural en ese paisaje de silencio y descomposición. No era el viento, no era un animal. Era deliberado. Alguien o algo estaba haciendo ese ruido a propósito. Me asomé con cuidado por encima del capó del autobús y lo vi. Era el mismo caminante de antes, el del traje. Estaba de pie frente a la puerta de cristal de la farmacia, golpeando metódicamente la manija de metal con una llave inglesa que debía haber recogido de algún sitio. Clank, clank, clank. No intentaba romper el cristal, solo golpeaba el metal, creando ese sonido que viajaba por el aire quieto como una campana que llamaba a la cena. Mi sangre se convirtió en hielo. No estaba intentando entrar, estaba llamando, estaba atrayendo a otros. Ya podía verlos. 2 más saliendo de un callejón a la derecha, otro arrastrándose desde debajo de un coche al otro lado de la plaza. Estaban convergiendo en la farmacia, atraídos por el sonido rítmico y persistente. Estaban aprendiendo, o tal vez siempre lo supieron. Y nosotros éramos demasiado arrogantes para darnos cuenta. Usaban herramientas, creaban señuelos. No eran solo monstruos sin mente, eran cazadores, y nosotros éramos la presa. Elena me agarró del brazo, su mano era un torniquete de pánico. «Tenemos que irnos», susurró. Su voz era un hilo de aire. «Alejandro, no podemos». Pero yo miraba más allá de la pequeña horda que se estaba reuniendo. Miraba a través del cristal de la farmacia, a los estantes llenos de medicinas, al mostrador del dispensario al fondo. Allí estaba la salvación de Mateo, tan cerca y al mismo tiempo en el centro del lugar más peligroso del mundo en ese preciso instante. Estábamos atrapados entre la vida de Mateo y la nuestra. «La puerta trasera», dije, mi propia voz sonando extraña y lejana. «Hay un callejón detrás. Si podemos entrar por ahí, tal vez podamos coger lo que necesitamos y salir antes de que...». No terminé la frase. Antes de que rompieran la puerta principal. Antes de que se dieran cuenta de que la comida ya estaba dentro. Era un plan terrible, nacido de la más pura desesperación, con 1.000.000 de formas de salir mal. Pero era el único plan que teníamos. Miré a Elena y vi el terror en sus ojos, pero también vi un destello de acuerdo. El callejón era estrecho y apestaba a basura y a muerte. Montones de bolsas de basura rotas y rebosantes creaban un laberinto fétido. Nos movimos en silencio, con la espalda pegada a la pared de ladrillos ásperos. El sonido de los golpes en la puerta principal era más apagado. Aquí, pero seguía presente. Un latido constante que marcaba el ritmo de nuestro pánico creciente. La puerta trasera de la farmacia estaba al final del callejón. Una puerta de metal macizo con una pequeña ventana enrejada. Y estaba cerrada, por supuesto. Una cerradura industrial de las que no ceden fácilmente. Saqué la palanca, el metal pareció gritar al rozar contra el marco de la puerta. Me preparé para hacer palanca, para hacer un ruido que seguramente nos delataría. Pero justo cuando iba a
Forzarla, Elena me detuvo. Señaló la pequeña ventana enrejada. Estaba rota. Un único agujero en el centro, lo suficientemente grande como para pasar un brazo. Y la cerradura del interior era un simple pestillo. Un pestillo que ahora mismo parecía la entrada al cielo y al infierno al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor salvaje marcando un ritmo de pánico. El pestillo, tan simple, tan mundano, y aún así, era la única cosa que se interponía entre nosotros y la posibilidad de sobrevivir otro día. Elena no tuvo que decir nada. Su mirada fija en la ventana rota, luego en mí, lo comunicaba todo. Uno de nosotros tenía que meter el brazo en esa boca de dientes de vidrio y abrirnos el camino. La decisión no tardó en llegar. No teníamos tiempo para un debate. Fui yo. Soy más grande. Mi brazo es más largo. Esas eran las excusas lógicas que mi mente ofreció para justificar la decisión. La verdad era más simple. No podía pedirle a ella que lo hiciera. No. Podía verla arriesgarse a un corte, a una herida que en este mundo podría ser una sentencia de muerte por infección, incluso sin la mordedura de un muerto. Le pasé mi pistola sin una palabra. Ella la tomó. El peso del arma se asentó en su mano con una familiaridad que odiaba ver en ella. Se colocó en posición vigilando la entrada del callejón. De mi mochila saqué un trozo de lona gruesa que usábamos para remendar cosas, un retal de una vieja cubierta de camión. Era rígido y olía a aceite y a sol. Con la ayuda de Elena, me lo envolví firmemente alrededor del antebrazo derecho, desde la muñeca hasta el codo. No era una armadura, pero era mejor que la piel desnuda. El nudo que ató era apretado, casi cortándome la circulación, pero el dolor sordo era un recordatorio bienvenido de que todavía podía sentir algo que no fuera miedo. Llegó el momento. Me arrodillé frente a la puerta, el olor a orina y basura húmeda del callejón llenando mis fosas nasales. El sonido de los golpes en el frente de la tienda parecía viajar a través del metal de la puerta, vibrando débilmente contra mi mejilla. Tomé una respiración profunda, contuve el aire y empecé a introducir mi brazo envuelto en la lona a través del agujero en la ventana. El vidrio raspó la tela, un sonido como de uñas arañando una pizarra que me erizó el vello de la nuca. Mi hombro se atascó. El ángulo era incorrecto. Tuve que girar mi cuerpo, presionar mi pecho contra la puerta fría y oxidada, torciendo mi brazo de una manera que me hizo gemir de dolor. El metal de la reja se clavaba en mi bíceps. Podía sentir los bordes afilados del vidrio incluso a través de la lona, amenazando con cortar si hacía un movimiento en falso. Mi mano estaba dentro, en la oscuridad del otro lado, pero mis dedos se agitaban en el aire, a centímetros del pestillo. Estaba tan cerca, la tensión en mi hombro era insoportable. Los músculos gritaban al borde del calambre. Estiré los dedos, cada milímetro ganado era una victoria agónica. Finalmente, la punta de mi dedo índice rozó el metal frío del pestillo. Era resbaladizo, cubierto por una fina capa de algo que podría ser grasa o suciedad. Mis dedos no tenían agarre. El pánico empezó a burbujear en mi garganta. Afuera, en la calle principal, un nuevo sonido se unió al coro de los golpes. Un gemido más agudo, más excitado. Se estaban impacientando. Con un último esfuerzo, logré enganchar 2 dedos sobre la lengüeta del pestillo. Tiré. Al principio no se movió. El óxido lo había soldado en su sitio. Por un segundo de puro terror, pensé que todo había sido en vano. Tiré de nuevo, con toda la fuerza que pude reunir desde esa posición torcida y dolorosa, poniendo todo mi peso en esos 2 dedos. Hubo un chirrido agudo y metálico, un sonido que pareció perforar el aire, y luego un clac rotundo y definitivo cuando el pestillo cedió. El sonido pareció durar una eternidad. Nos quedamos completamente inmóviles, escuchando. ¿Lo habrían oído? El golpeteo en el frente continuaba sin cambios. No parecía que hubieran notado nada. Saqué mi brazo con un cuidado infinito, sintiendo cómo la lona se enganchaba en el vidrio al salir. Un pequeño corte en mi muñeca, justo donde terminaba la protección, empezó a sangrar. Una línea roja y fina. No importaba. Estábamos a punto de entrar. Apoyé mi mano en la puerta y empujé con suavidad. Las bisagras protestaron con un gemido largo y bajo, como un animal moribundo. Era un sonido peligroso, uno que podía viajar. Empujamos solo lo suficiente para crear una abertura estrecha y nos deslizamos dentro uno tras otro como sombras. El interior de la farmacia nos recibió con una bocanada de aire viciado, una mezcla de olores a medicamentos, a desinfectante y al mismo olor a descomposición que impregnaba el exterior. Una vez dentro, cerré la puerta y volví a correr el pestillo. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio nos proporcionó una barrera ilusoria, un momento de seguridad prestada. Estábamos dentro, sí, pero ahora estábamos en una caja y no sabíamos qué más podría haber en esa caja con nosotros.
La única luz provenía de la claraboya del almacén trasero y de la tenue luz gris que se filtraba por el escaparate del frente, donde las siluetas de los muertos se movían sin cesar. El almacén trasero era un caos, cajas de cartón rotas, su contenido derramado por el suelo. Botellas de plástico y frascos de pastillas formaban un mosaico crujiente bajo nuestras botas. Alguien había saqueado este lugar con prisa, o tal vez el último empleado había intentado montar una barricada inútil. Nuestras linternas cortaban la penumbra, sus haces de luz bailando sobre las estanterías metálicas, revelando un desorden de suministros médicos, algunos útiles, otros destrozados e inútiles. De repente, un ruido nos hizo congelarnos, un correteo rápido y un chillido agudo desde una esquina oscura. Apunté con mi arma, el corazón en la garganta, mientras Elena levantaba su cuchillo. El haz de mi linterna encontró la fuente, una rata del tamaño de un zapato pequeño que nos miraba con sus ojos brillantes antes de desaparecer por un agujero en la pared. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mis manos temblaban violentamente. Necesitábamos llegar al dispensario que estaba al otro lado de la tienda. Eso significaba cruzar la zona principal. La puerta que conectaba el almacén con la tienda estaba entreabierta. Me asomé con cuidado. Los pasillos estaban llenos de mercancía caída. Paquetes de pis-tote, pañales, botellas de champú y cajas de cereales formaban pequeños obstáculos en nuestro camino. El golpeteo rítmico en la puerta de cristal del frente era mucho más fuerte aquí, un recordatorio constante de la horda que nos esperaba. Comenzamos a movernos por el pasillo principal, agachados utilizando las góndolas como cobertura. El suelo estaba pegajoso en algunos sitios. Una mancha oscura y grande se extendía desde detrás del mostrador de cosméticos. No necesité examinarla de cerca para saber qué era. El olor a hierro oxidado era inconfundible. La tragedia que se había desarrollado aquí era palpable. Su fantasma todavía flotaba en el aire estancado. Cada paso era un esfuerzo para no hacer ruido. A mitad de camino vimos un cuerpo. Estaba encajado entre un expositor de revistas y el mostrador de la caja. Llevaba un uniforme azul de empleado, su placa de identificación todavía prendida en el pecho. Brenda. Su rostro estaba vuelto hacia la pared y no se movía. Llevaba allí mucho tiempo. A juzgar por el estado de descomposición, contuvimos la respiración mientras pasábamos a su lado, dándole el mayor espacio posible. No parecía una amenaza, pero en este mundo nunca se puede estar seguro. Fue entonces cuando oímos otro sonido. Este no era de fuera, no era una rata, era un sonido suave, húmedo que venía del área del dispensario al fondo de la tienda. Un arrastrar lento seguido de un leve golpeteo como el de algo de plástico chocando contra el suelo de baldosas. Nos detuvimos al instante, escondidos detrás de una estantería de vitaminas. Intercambiamos una mirada de puro terror. No estábamos solos. Había algo o alguien más dentro de la farmacia con nosotros. El sonido continuó, ajeno a nuestra presencia. Era un sonido sin sentido, repetitivo. No sonaba como alguien que se esconde, sonaba como algo ocupado. Lentamente nos arrastramos hacia el final del pasillo, el corazón martillándome contra las costillas. Cada centímetro era una tortura. El golpeteo en la puerta principal parecía haberse intensificado, como si pudieran oler nuestra presencia, nuestra carne viva y asustada. Estábamos atrapados entre dos amenazas, una conocida y otra invisible. Llegamos al borde del mostrador del dispensario. Me preparé, agarrando la palanca con ambas manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Elena estaba justo detrás de mí, su cuchillo listo. Conté hasta 3 en silencio y luego me asomé por la esquina. La escena que me recibió me heló la sangre, pero no de la forma que esperaba. No era un superviviente hostil ni una horda de muertos. Era solo uno. Estaba en el suelo, detrás del mostrador. Llevaba una bata blanca de farmacéutico, ahora manchada de sangre y suciedad. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo grotesco, claramente rota. Por eso se arrastraba. Estaba atrapado en el pequeño espacio, moviéndose en círculos, barriendo con su mano frascos de pastillas vacíos de un estante bajo, creando el sonido que habíamos oído. Su cabeza se giró hacia nosotros cuando la luz de mi linterna le dio en la cara. Sus ojos estaban lechosos, vacíos. No hizo ningún ruido, ni siquiera un gemido. Simplemente nos miró con esa vacía y terrible hambre. Estaba demasiado lejos para alcanzarnos, y su pierna rota le impedía levantarse. Era una amenaza contenida, pero estaba directamente entre nosotros y el refrigerador de insulina. No había forma de rodearlo en ese espacio tan estrecho. Teníamos que encargarnos de él, y tenía que ser en silencio. Un disparo aquí dentro sería como tocar la campana de la cena para la multitud que esperaba afuera. Le hice una seña a Elena para que se quedara atrás. Esto era mi trabajo. La palanca era más adecuada para ello.
Empecé a escalar el mostrador. El movimiento fue torpe y ruidoso. El farmacéutico muerto se agitó, arrastrándose hacia mí con una velocidad sorprendente, sus uñas rotas arañando las baldosas. Un gruñido bajo y húmedo escapó de su garganta. El olor a enfermedad y a tumba era abrumador. Apreté los dientes intentando no vomitar. Salté al otro lado, aterrizando con un ruido sordo a un par de metros de él. Se abalanzó hacia mí, arrastrándose, con la mandíbula chasqueando. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Levanté la palanca y la bajé con toda la fuerza que pude, apuntando a su cabeza. El sonido del metal impactando contra el cráneo fue nauseabundo, un crujido húmedo y sordo. No fue un golpe limpio. La cosa se sacudió y siguió arrastrándose. Mi estómago se revolvió. Tuve que golpearlo 2 veces más. Cada impacto era un acto de violencia brutal y necesaria que me vaciaba por dentro. El cuerpo finalmente se quedó quieto, un amasijo inmóvil en el suelo del dispensario. Me quedé de pie, jadeando, con la palanca goteando un líquido oscuro y espeso. El silencio que siguió fue casi tan horrible como el ruido. Elena me miró desde el otro lado del mostrador, con los ojos muy abiertos, su rostro pálido a la luz de la linterna. La insulina, susurró. Su voz me sacó del trance. Rápido. Asentí, todavía aturdido, y me volví hacia el pequeño refrigerador con la puerta de cristal. La luz interior seguía encendida, un pequeño faro de esperanza en la penumbra. Tiré de la manija y la puerta se abrió con un suave silbido. Y allí estaba, estante tras estante, perfectamente ordenado, docenas de cajas azules y blancas de insulina. Lo habíamos encontrado. Por un momento, un solo y glorioso momento, sentí que lo habíamos logrado. Empezamos a meter las cajas en la mochila de Elena con una prisa desesperada. Nuestras manos se movían a toda velocidad, vaciando los estantes. No nos importaba la marca ni la dosis, solo necesitábamos la sustancia. Cada caja que guardábamos era un día más para Mateo, 1 hora más, 1 minuto más. La mochila se llenó rápidamente, su peso era el peso de la vida. Era la sensación más hermosa y aterradora que había sentido en mucho tiempo. Justo cuando cerrábamos la cremallera de la mochila, un sonido del frente de la tienda nos hizo saltar. No fue el golpeteo rítmico de antes, fue un crack atronador y agudo. El sonido del vidrio de seguridad finalmente cediendo. A ese sonido le siguió el de docenas de cristales rotos cayendo al suelo. Y luego el coro. Un rugido colectivo de hambre y triunfo que ya no estaba amortiguado por el cristal. Acababan de entrar en la tienda. Nuestro tiempo se había acabado. El gemido gutural de la horda llenó el espacio, rebotando en los pasillos y llegando hasta nosotros con una claridad aterradora. Podíamos oír el sonido de sus pies arrastrándose sobre el vidrio roto, el ruido de los estantes al ser derribados mientras avanzaban, una ola de destrucción y muerte que se dirigía directamente hacia nosotros. El breve momento de triunfo se evaporó, reemplazado por una descarga de adrenalina tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. Estábamos atrapados. «La puerta trasera», gritó Elena, su voz aguda por el pánico. «Vamos». Corrimos de vuelta al almacén, saltando por encima del cuerpo del farmacéutico sin una segunda mirada. El sonido de la horda se hacía más fuerte, más cercano. Podía oír gruñidos individuales, el chasquido de dientes, el horrible sonido de esa masa de cuerpos chocando entre sí en su prisa por alcanzarnos. La puerta del almacén no los detendría por mucho tiempo. Llegamos a la puerta trasera y descorrí el pestillo con manos temblorosas. El metal pareció resistirse por un segundo antes de ceder. Empujé la puerta y la luz gris del callejón nos inundó. El aire fresco, aunque fétido, se sintió como una bendición en mis pulmones. Salimos al callejón tropezando con la basura y por un momento pensamos que podríamos lograrlo. Pero el mundo rara vez es tan amable. Al final del callejón, bloqueando nuestra única salida a la calle, había aparecido una nueva figura. No era como los otros. Este era grande, mucho más grande que la media, y estaba extrañamente inmóvil. No se balanceaba ni se arrastraba. Estaba de pie, erguido con la cabeza, ligeramente inclinada como si estuviera escuchando. No parecía habernos visto. Llevaba los restos de un uniforme de trabajador portuario. Sus anchos hombros llenaban casi todo el espacio del callejón. Instintivamente supimos que este era diferente. Era un obstáculo que no podíamos simplemente empujar. Detrás de nosotros, el sonido de la puerta del almacén siendo golpeada comenzó. ¡Bum! ¡Bum! No era el golpeteo de antes. Eran golpes sordos y pesados. Estaban usando sus cuerpos como arietes. La madera de la puerta crujió y supe que solo teníamos segundos antes de que se rompiera. Estábamos atrapados en ese estrecho y apestoso callejón, con una horda furiosa a nuestras espaldas y una montaña de carne muerta bloqueando nuestro camino. La figura al final del callejón finalmente se movió. No se giró hacia nosotros. En cambio, levantó su cabeza hacia el cielo nublado y abrió la boca.
pero el sonido que salió no fue un gemido, fue un grito, un chillido agudo, penetrante y terriblemente humano que resonó en los edificios, un sonido que no había oído nunca salir de uno de ellos. No era un grito de hambre, era una señal, una alarma, y en ese momento supe que habíamos cometido un error mucho más grave que simplemente entrar en una farmacia. El grito pareció galvanizar a la horda que teníamos detrás. Los golpes en la puerta se hicieron frenéticos. El sonido de la madera astillándose era inconfundible. La puerta iba a ceder. El gigante del callejón bajó la cabeza y finalmente nos miró. Sus ojos no estaban lechosos como los de los otros. Tenían un brillo, un destello de inteligencia maligna y depredadora que me heló hasta la médula. No solo nos estaba bloqueando el paso, nos estaba acorralando. «¡A la azoté!», grité. La idea surgió de la pura desesperación. Señalé una escalera de incendios oxidada en el edificio de enfrente. Estaba al otro lado del callejón, a unos 5 metros de distancia. Era nuestra única oportunidad, por pequeña que fuera. Elena me miró. Sus ojos reflejaban mi propio terror, pero asintió. No teníamos otra opción. Correr hacia el gigante era un suicidio. Quedarnos era un suicidio. La escalera era la única pregunta sin una respuesta segura. En el instante en que nos movimos, el gigante también lo hizo. Se lanzó hacia nosotros, no con la torpeza de los caminantes, sino con una velocidad y una potencia aterradoras. Su grito se había convertido en un rugido bajo mientras cruzaba el callejón en 2 zancadas. Al mismo tiempo, la puerta del Hippocynt, almacén detrás de nosotros, finalmente reventó, abriéndose hacia adentro con un estruendo de madera rota. El primer grupo de muertos vivientes se derramó en el callejón, sus gemidos llenando el aire. Corrimos. No había pensamiento, solo instinto puro. El mundo se redujo a la escalera de incendios oxidada. Podía sentir el aliento fétido del gigante a mi espalda, oír sus pesados pasos golpeando el asfalto. Elena estaba un paso por delante de mí. El primer caminante de la horda tropezó y cayó, creando un pequeño obstáculo que ralentizó a los demás por una fracción de segundo. Esa fracción de segundo fue todo lo que tuvimos. Elena saltó y se agarró al primer peldaño de la escalera, que estaba a casi 2 metros del suelo. Sus pies buscaron apoyo en la pared de ladrillos mientras intentaba subir. El gigante extendió un brazo. Sus dedos sucios y rotos rozaron su bota. Grité. Un sonido sin palabras de pura rabia y miedo, y le arrojé la palanca. La pesada herramienta de hierro giró en el Punisher aire y golpeó al gigante en el pecho con un ruido sordo. No pareció hacerle daño, pero lo sorprendió. Tropezó hacia atrás un paso, dándole a Elena el tiempo que necesitaba para subir a la escalera. Ahora me tocaba a mí. Salté. Mis dedos se cerraron alrededor del peldaño helado y resbaladizo. Mis pies resbalaron en la pared y por un momento quedé colgando, vulnerable. La primera fila de la horda estaba sobre mí. Sus manos me agarraban de los tobillos. Sus uñas se clavaban en la tela de mis pantalones. Pateé con todas mis fuerzas, conectando con una cara podrida. Hubo un crujido satisfactorio y la mano me soltó. Usé el pánico como combustible, subiendo a la escalera, mis brazos y piernas ardiendo por el esfuerzo. El gigante se había recuperado y ahora estaba intentando trepar por la pared, sus enormes manos buscando un agarre imposible en los ladrillos. Estábamos fuera de su alcance, pero apenas. Seguimos subiendo, el metal oxidado crujía y se balanceaba bajo nuestro peso. No nos tomes, no. Detuvimos hasta que llegamos al techo del edificio de 3 pisos. Nos derrumbamos sobre la superficie de grava y alquitrán, jadeando, nuestros pulmones en llamas. Abajo, el callejón era un infierno de cuerpos retorciéndose. La horda llenaba el espacio, trepando unos sobre otros en un vano intento de alcanzarnos. Y en medio de ellos, el gigante nos miraba desde abajo, su pecho subiendo y bajando. Y luego hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Fue una sonrisa horrible, inhumana, una exhibición de dientes rotos y encías negras. No había alegría en ella, solo una promesa de violencia futura. Levantó un brazo y señaló hacia nosotros. Y luego se dio la vuelta y se alejó, abriéndose paso entre la horda como si no fueran más que moscas. Los otros caminantes, sin su líder, volvieron a su estado habitual de confusión, deambulando sin rumbo por el callejón. Nos habían dejado vivir, nos habían perdonado la vida, y esa era la cosa más aterradora que había sucedido en todo el día. Nos quedamos en esa azotea durante lo que pareció una eternidad, observando cómo la horda se dispersaba lentamente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo gris con tonos de naranja y púrpura, una belleza cruel e indiferente a nuestra situación. Estábamos vivos, teníamos la insulina, pero estábamos atrapados en una azotea en medio de la ciudad, a kilómetros de nuestro refugio, y ahora sabíamos que había algo más ahí fuera, algo que pensaba, que cazaba, que lideraba, y nos había marcado. Elena estaba acurrucada,
con la mochila de la insulina apretada contra su pecho como si fuera un recién nacido. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, ya fuera por el frío o por el shock, no podía decirlo. Yo me senté con la espalda contra una chimenea de ladrillos, mi pistola en mi regazo. Se sentía inútil, un juguete contra la clase de inteligencia que acabábamos de presenciar. La sonrisa de ese monstruo estaba grabada a fuego en mi cerebro. ¿Qué era eso, Alejandro?, susurró Elena finalmente, su voz apenas audible por encima del viento. No tenía una respuesta para ella. Era un caminante, pero no lo era. Era algo nuevo, una evolución, una aberración dentro de la aberración. Había usado una herramienta para atraer a la horda. Había gritado para alertar a otros. Nos había acorralado deliberadamente y nos había dejado ir. No era un acto de misericordia. Era un movimiento en un juego que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Sabíamos que no podíamos quedarnos en esa azotea para siempre. Con la noche vendría el frío y nuestra visibilidad se reduciría a nada. Teníamos que encontrar una manera de bajar, de cruzar los tejados y encontrar un camino de vuelta a casa. Pero cada sombra, cada sonido, ahora conllevaba una nueva amenaza. Ya no solo temíamos a los monstruos sin mente, ahora temíamos a la mente que había detrás de los monstruos. El juego había cambiado y las reglas estaban escritas en un idioma que apenas comenzábamos a comprender. El alivio de estar vivo es una droga de efecto corto. En cuanto el corazón deja de martillear y los pulmones dejan de quemar, la realidad de la situación se filtra como agua helada por las grietas. Estábamos en una isla de alquitrán en medio de un océano de monstruos, con la noche cayendo como una sentencia. El frío del viento de la tarde empezó a calar en nuestra ropa sudada, un recordatorio físico de que nuestra exposición aquí era total. Cada ráfaga que silbaba entre las chimeneas sonaba como un susurro y no podía evitar girar la cabeza, medio esperando ver la silueta del gigante recortada contra el cielo moribundo. Me arrastré hasta el borde de la azotea y miré hacia abajo. El callejón ya estaba sumido en una profunda sombra, pero podía distinguir el movimiento lento y sin propósito de los caminantes que se habían quedado atrás. Eran como insectos en un tarro, atrapados en su propia y estúpida rutina. El gigante se había ido después de señalarnos, después de sonreír. Era como si un lobo hubiera decidido perdonar la vida a dos ovejas, no por amabilidad, sino porque el juego de la caza era más entretenido que la propia matanza. Esa idea me repugnaba y aterrorizaba a partes iguales. El peso de la mochila que Elena abrazaba era casi visible. Era nuestra única victoria del día, el único trofeo que habíamos conseguido en este estúpido juego, pero ahora se sentía menos como un premio y más como un cebo. Llevábamos el olor de la esperanza, el premio por el que cualquier otro superviviente mataría, y no podía evitar pensar que el gigante lo sabía. Tal vez no nos había dejado ir. Tal vez solo nos había dado una ventaja, sabiendo que podía encontrarnos de nuevo cuando quisiera. La paranoia era una enredadera que me crecía por la garganta. No podemos quedarnos aquí, dije finalmente, mi voz sonando ronca y extraña. En cuanto oscurezca del todo no veremos nada, y el frío será insoportable. Elena levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de agotamiento en su rostro sucio de hollín. ¿Ir a dónde? Alejandros preguntó. Bajar es un suicidio. Las calles están infestadas. Tenía razón, pero la alternativa, morir congelados o ser cazados como ratas en esta azotea expuesta, era igual de mala. Mi mirada se desvió hacia los edificios contiguos. El nuestro estaba conectado a otro, un viejo edificio de oficinas de ladrillo, solo un pequeño salto por encima de un callejón de servicio. Y ese edificio, a su vez, parecía estar casi tocando a otro más allá, un puente de azoteas, un camino elevado por encima del infierno. Era un terreno desconocido y peligroso, lleno de obstáculos y caídas mortales, pero era un camino, una posibilidad. No bajaremos, le dije, señalando con la barbilla. Subiremos, iremos por los tejados. La idea era una locura, nacida de la más pura desesperación, pero en el rostro de Elena vi como una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza prendía. Le daba un objetivo, una dirección, algo que hacer además de esperar la muerte. Empezamos a prepararnos, aunque no. Había mucho que preparar. Comprobé de nuevo mi arma, aunque sabía que solo me quedaban 9 balas. Elena se ajustó la mochila a la espalda, asegurándose de que las correas estuvieran bien apretadas. Nos movimos hacia el borde que daba al otro edificio. El salto no era largo, quizás 1,5 metros de espacio vacío, pero el vacío era una caída de 3 pisos a un callejón lleno de monstruos. Parecía un abismo. El viento a esta altura parecía más fuerte, más traicionero, empujándonos hacia el borde. Tuvimos que hacerlo uno a uno. Fui primero. Me alejé unos pasos, tomé una respiración profunda y corrí. Por un instante eterno estuve volando.
Luego, mis botas golpearon el alquitrán del otro lado con un impacto que me sacudió hasta los dientes. Casi pierdo el equilibrio, pero me las arreglé para caer hacia adelante en lugar de hacia atrás. Me giré justo a tiempo para ver a Elena saltar. Era más ligera que yo, y cruzó el espacio con una agilidad que me sorprendió. Aterrizó con más gracia, pero aún así tropezó. La agarré del brazo estabilizándola. Por un segundo nos quedamos allí, en el nuevo tejado, con el corazón desbocado, sintiendo el triunfo de ese pequeño acto de fe. Habíamos dejado nuestra prisión. Ahora solo teníamos que navegar por el resto del laberinto. El nuevo paisaje era un caos de conductos de ventilación, cables industriales y chimeneas. El sol casi se había ocultado por completo, y las sombras se alargaban convirtiendo objetos mundanos en monstruos agazapados. Nos movimos lentamente, con cada paso probado antes de poner todo nuestro peso. Abajo, en las calles, la ciudad comenzaba su sinfonía nocturna. Un gemido solitario aquí, un arrastrar de pies allá. Sonidos que durante el día se perdían en el ruido de fondo, pero que por la noche se volvían íntimos y amenazadores. En un momento dado tuvimos que cruzar una sección del tejado que estaba cubierta por un tragaluz de cristal. Estaba sucio y agrietado, pero podíamos ver el interior del edificio de Pisa. Abajo, era una oficina, con escritorios volcados y papeles esparcidos por todas partes. Y había movimiento. 3 de ellos, deambulando sin rumbo fijo en la oscuridad, sus siluetas apenas visibles. Nos arrastramos sobre el cristal con un cuidado infinito, cada uno temiendo que una grieta se convirtiera en una fractura y nos precipitara a la trampa de abajo. El metal suelto era nuestro mayor enemigo. En un momento mi pie golpeó una plancha de aluminio olvidada, y el ruido que hizo al vibrar contra la grava del tejado sonó como un trueno en la quietud. Nos agachamos al instante, conteniendo la respiración, escuchando. Desde la calle de abajo, un coro de gemidos se elevó en respuesta al sonido. Sus cabezas se giraron hacia arriba, sus rostros pálidos y vacíos buscando la fuente, pero no podían vernos. Después de un minuto que pareció una hora, volvieron a su letargo. Mi cuerpo estaba empapado en sudor. Después de cruzar 3 edificios, llegamos a un callejón sin salida. El siguiente edificio estaba demasiado lejos para saltar. Sin embargo, había una escalera de mantenimiento que bajaba a la azotea de un anexo de un solo piso. Desde allí, podríamos volver a subir a otro edificio más alto. El problema era la escalera. Estaba oxidada y algunos de los peldaños parecían peligrosamente delgados. Era otro acto de fe, uno que implicaba confiar en el trabajo de un obrero de hacía décadas. Elena bajó primero. Sus movimientos eran cautelosos y medidos. El metal crujía bajo su peso. Cada sonido un pequeño infarto. Cuando llegó al tejado de abajo me hizo una seña. Estaba a salvo. Empecé mi propio descenso. El óxido se desmenuzaba bajo mis guantes. La escalera se balanceaba ligeramente. A mitad de camino, uno de los peldaños se partió bajo mi bota con un chasquido metálico. Me aferré a los laterales. Mi cuerpo se sacudió violentamente. El trozo de metal cayó, golpeando el tejado de abajo con un estruendo. Ese ruido fue demasiado fuerte. Desde varias calles a la redonda, el coro de gemidos se elevó de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente. Abajo, en la calle junto al anexo, una pequeña manada de 5 caminantes empezó a moverse en nuestra dirección, sus cabezas girando, sus cuerpos atraídos por el sonido como polillas a una llama. No teníamos tiempo. Salté los últimos metros, aterrizando torpemente junto a Elena. Teníamos que encontrar una forma de subir al siguiente edificio, y rápido. Encontramos nuestra salvación en forma de una unidad de aire acondicionado industrial. Era grande, ruidosa y estaba cubierta de óxido, pero proporcionaba la altura suficiente para alcanzar el borde del siguiente tejado. Tuvimos que trepar por ella. El metal vibraba y zumbaba bajo nuestro peso. Era como escalar una bestia de metal. Desde la cima de la unidad, el salto al siguiente tejado era factible. Una vez más nos lanzamos a través del vacío, dejando atrás a la pequeña manada que ahora se arremolinaba inútilmente abajo. En el 5.º tejado encontramos algo que nos heló la sangre. Era un pequeño campamento improvisado, escondido detrás de una gran caseta de ascensor. Un saco de dormir sucio, unas cuantas latas de comida vacías y oxidadas, y una lona extendida para recoger el agua de lluvia. Alguien más había tenido la misma idea que nosotros. Alguien más había intentado sobrevivir aquí arriba. La esperanza inicial de encontrar a otro superviviente se agrió rápidamente. El campamento estaba abandonado, pero parecía que su ocupante se había marchado con prisa. Junto al saco de dormir encontramos un cuaderno. Estaba húmedo y las páginas estaban hinchadas, pero la escritura a lápiz era todavía legible en su mayor parte. Era un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras entradas hablaban de la caída de la ciudad, del miedo, de la suerte de haber encontrado este refugio en las alturas.
El escritor era un hombre llamado David. Hablaba de observar a los caminantes desde arriba, de estudiar sus movimientos. Se sentía seguro aquí. Pero entonces el tono de las entradas cambió. Empezó a hablar de algo nuevo. Escribió sobre los gritones. Describió haber visto a uno de ellos, un caminante grande y rápido que no gemía, sino que emitía un chillido agudo que parecía atraer a los demás. Describió cómo parecía coordinarlos, cómo los dirigía hacia los sonidos o el movimiento. La descripción coincidía exactamente con lo que habíamos visto en la farmacia. No estábamos locos, no lo habíamos imaginado. Mi corazón se hundió. Este hombre David había visto lo mismo que nosotros. Había identificado la misma amenaza inteligente. Hojeé las páginas, mi pulso acelerándose. Las últimas entradas eran erráticas, llenas de paranoia. Escribió que sentía que lo estaban observando, que el gritón sabía que estaba allí arriba, que a veces lo veía en las azoteas de enfrente por la noche, simplemente de pie, mirando. La última entrada era de hacía 2 días. Acababa a mitad de una frase. Creo que ha encontrado una forma de subir. El ruido en la puerta de la azotea no es el viento, no es... Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Elena, dije, mi voz era un susurro. Tenemos que irnos de aquí, ahora mismo. Pero justo cuando me levantaba, mi linterna iluminó algo detrás de una gran unidad de ventilación a unos metros de distancia. Era un bulto, cubierto por una lona. Me acerqué con cautela. El corazón me martilleaba en el pecho. Sabía lo que iba a encontrar antes de verlo. Tiré de la lona. Era David, o lo que quedaba, de él. No había sido mordido, no de la forma habitual. Su cuerpo estaba roto. Sus miembros estaban torcidos en ángulos imposibles. Su pecho hundido. Había sido apaleado hasta la muerte por una fuerza increíble. Era una escena de una brutalidad salvaje y deliberada. No era la obra de un caminante sin mente. Era una ejecución. Era un mensaje. Y mientras miraba horrorizado el cuerpo destrozado, lo oí. El mismo chillido agudo que el gigante había emitido en el callejón. Pero esta vez no estaba abajo. Estaba cerca. Estaba en los tejados con nosotros. El sonido vino del edificio de al lado, el que acabábamos de dejar. Nos agachamos instintivamente detrás de la caseta del ascensor, apagando nuestras linternas. El silencio que siguió al grito fue aún peor. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Nos había seguido, o nos estaba esperando. Había sabido que iríamos en esta dirección. El juego del gato y el ratón había comenzado de verdad y acabábamos de encontrar el cuerpo del ratón anterior. Podía oír mi propia respiración, ruidosa y jadeante en la quietud. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para correr o luchar. Pero ¿cómo se lucha contra algo que es más fuerte, más rápido y, lo que es peor, más inteligente que los demás monstruos? David había pensado que estaba seguro aquí arriba y se había equivocado fatalmente. Nosotros habíamos pensado lo mismo. Y ahora su destino se cernía sobre nosotros como una sombra. Pasaron los minutos. Nada, ni un sonido. Era una guerra de nervios. Seguía allí, se había ido, era una trampa. La incertidumbre era una tortura. Apreté la culata de mi pistola. El metal frío era un consuelo inútil. 9 balas. 9 balas contra una pesadilla que podía pensar y planificar. Elena estaba a mi lado, su cuchillo en la mano, su respiración tan contenida como la mía. Estábamos juntos en esto, pero nunca me había sentido tan solo. Finalmente decidimos que no podíamos quedarnos allí, junto al cuerpo de la última víctima. Teníamos que seguir moviéndonos, seguir adelante. Ser un blanco en movimiento era mejor que ser un blanco estático. Con una lentitud agonizante, nos asomamos por el borde de la caseta del ascensor. Miramos hacia el tejado del que había venido el grito. Estaba vacío. No había nada. La ausencia de la criatura era casi más aterradora que su presencia. Nos movimos agachados manteniéndonos en las sombras, saltando de un tejado a otro. Cada paso era una apuesta, cada sombra un posible escondite para el monstruo que nos cazaba. Ya no solo mirábamos hacia abajo, a las calles. Ahora mirábamos a nuestro alrededor, a los otros tejados, a las siluetas de las chimeneas y las antenas, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La azotea, nuestro supuesto camino seguro, se había convertido en su coto de caza. La luna llena se asomó por un hueco en las nubes, bañando el paisaje de tejados con una luz plateada y fantasmal. Hizo que todo fuera más visible, tanto para nosotros como para lo que fuera que nos estuviera acechando. Ya no había sombras profundas en las que esconderse. Estábamos expuestos, 2 pequeñas figuras moviéndose a través de un tablero de ajedrez mortal, y nuestro oponente acababa de demostrar que siempre iba un paso por delante. El viento aullaba, llevándose consigo el calor y la valentía. Podía sentir los ojos de Elena en mi espalda, buscando una seguridad que yo no podía ofrecerle. Yo era el que tenía el mapa,
el que había elegido esta ruta. El peso de esa decisión era aplastante. Si moríamos aquí arriba sería mi culpa. Y ese pensamiento era casi tan aterrador como la criatura que nos acechaba en la oscuridad. De repente, Elena me agarró del brazo y señaló. A unos 2 edificios de distancia, en el borde de un tejado, una silueta se recortaba contra la luna. Era grande, ancha, inconfundible. Estaba de pie, inmóvil, observándonos. No gritó, no se movió hacia nosotros. Simplemente nos miraba, dejándonos saber que estaba allí, dejándonos saber que no había escapatoria. Estaba jugando con nosotros. Nos quedamos paralizados, atrapados en su mirada. Era como un ciervo frente a los faros de un coche. Correr parecía inútil. Luchar era impensable. No había ningún sitio a donde ir. La ciudad se extendía a nuestro alrededor, un laberinto de muerte. Y aquí arriba, en lo que pensábamos que era el único camino seguro, el rey del laberinto había venido a reclamar su dominio. No estábamos huyendo de la horda, estábamos siendo pastoreados por su pastor. El gigante levantó un brazo, igual que en el callejón, y señaló. No a nosotros directamente, sino a algo más adelante, en la dirección en la que nos dirigíamos, como si nos estuviera mostrando el siguiente punto de control en su juego mortal. Luego, con una agilidad que desmentía su tamaño, se agachó y desapareció de la vista, como si se hubiera fundido con las sombras del tejado. Nos había dado nuestro siguiente movimiento, y no teníamos más remedio que seguirlo. ¿Qué quiere de nosotros?, susurró Elena, su voz temblando. ¿Por qué no nos mata y ya está? No tenía respuesta. Tal vez era una forma de crueldad, tal vez era una estrategia que no podíamos comprender, tal vez éramos un experimento. Lo único que sabía era que cada paso que dábamos, lo dábamos porque él nos lo permitía. Nuestra supervivencia no dependía de nuestra habilidad o nuestra fuerza, sino de su capricho. Seguimos adelante, moviéndonos hacia el lugar que había señalado. Era un edificio más alto que los demás, con una gran antena de telecomunicaciones en el centro. El miedo era un sabor metálico en mi boca, pero la necesidad de seguir moviéndonos, de llegar a Mateo, era más fuerte. Éramos marionetas y nuestros hilos estaban siendo tirados por una mano monstruosa desde las sombras de los tejados de la ciudad. El salto al siguiente tejado fue el más largo hasta ahora. Por un momento, mientras estaba en el aire, sentí una extraña sensación de paz. La caída sería rápida. Acabaría con el miedo, la lucha, el juego. Pero mis pies golpearon el suelo con fuerza, devolviéndome a la pesadilla. Aterricé mal y un dolor agudo me recorrió el tobillo. Me ahogué un gemido. No podía estar herido. No ahora. No aquí arriba. Elena me ayudó a levantarme. Me apoyé en ella, probando mi peso en el tobillo. Dolía, un dolor punzante y terrible, pero no parecía estar roto. Podía caminar, aunque cojearía. Me convertía en un lastre. Ralentizaría nuestro avance. Nos haría más vulnerables. La sonrisa del gigante volvió a mi mente. ¿Había planeado esto también? Estaba aumentando la dificultad de su juego, un obstáculo a la vez. Con mi cojera ralentizándonos, la noche se hizo más profunda y fría. Cada sombra era una amenaza, cada ráfaga de viento un presagio. La ciudad de abajo parecía dormida, pero sabíamos que era un sueño febril, lleno de monstruos, y el peor de todos ellos estaba aquí arriba con nosotros, observando, esperando, guiándonos hacia un destino que él había elegido. La insulina en la mochila de Elena se sentía ahora increíblemente pesada, el precio de nuestra entrada a este macabro coliseo. Llegamos finalmente al pie del edificio alto, el que tenía la antena. La única forma de subir era otra escalera de mantenimiento, esta aún más precaria que la anterior. Miré hacia arriba, a la oscuridad. No sabía qué encontraríamos allí, solo sabía que él quería que fuéramos allí. Y con mi tobillo palpitando de dolor y nuestro valor hecho jirones, empezamos a subir, ascendiendo hacia el corazón de la trampa. El viento azotaba con fuerza a esta altura, intentando arrancarnos de los peldaños oxidados. Me concentré en el siguiente agarre, en el siguiente paso, ignorando el dolor punzante en mi tobillo y el miedo glacial en mi estómago. Elena subía delante de mí. Su silueta era un testimonio de una resistencia que yo sentía que se me estaba acabando. No subíamos hacia la seguridad, subíamos hacia la confrontación final. Lo sabía en mis huesos. El juego estaba llegando a su fin. Cada peldaño de la escalera era una batalla individual. El metal oxidado se doblaba bajo mi peso y el viento aullaba a nuestro alrededor, tratando de arrancarnos de nuestro precario asidero. Mi tobillo lesionado enviaba oleadas de dolor punzante por toda mi pierna con cada movimiento ascendente. Abajo, la ciudad era una maqueta oscura salpicada de la nada. Estábamos tan alto que el mundo de los muertos parecía lejano, pero sabía que la única cosa que nos cazaba estaba aquí arriba, en nuestro nivel, esperando. El esfuerzo era sobrehumano. Mis brazos ardían,
Mis pulmones luchaban por conseguir aire en el viento helado. Miré hacia arriba y vi a Elena alcanzar la cima, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Desapareció por el borde y por un momento me sentí completamente solo en la pared de este monstruo de hormigón. El miedo a que la escalera cediera, a caer en la oscuridad, era una presencia física, una mano fría en mi espalda empujándome hacia el vacío. Apreté los dientes y seguí subiendo. Finalmente, mi mano se agarró al borde del tejado. Con un último y agónico esfuerzo, me impulsé hacia arriba y me derrumbé sobre la superficie plana, jadeando. El tejado de la torre de comunicaciones era diferente a los demás. Era amplio, plano y casi desnudo, dominado por la imponente estructura de la antena que se alzaba hacia el cielo como el esqueleto de una aguja gigante. No había conductos ni chimeneas donde esconderse. Era un escenario, una arena, y nos habían guiado directamente al centro. Nos levantamos manteniéndonos agachados por instinto. El viento era implacable aquí arriba, un aullido constante que hacía imposible oír cualquier sonido sutil. Escaneamos la azotea, buscando cualquier señal del gigante. No había nada, solo la antena, sus cables de sujeción zumbando con la tensión y una pequeña caseta de mantenimiento cerca de la base. La puerta de la caseta estaba abierta, golpeando rítmicamente contra el marco con cada ráfaga de viento. Fue entonces cuando lo vimos. Cerca de la caseta había otro cuerpo. Estaba desplomado sobre un equipo de radioaficionado, como si hubiera estado en medio de una transmisión cuando lo mataron. Era más reciente que el de David, el olor a sangre fresca todavía débil en el aire. El gigante no solo nos cazaba a nosotros, cazaba a cualquiera que intentara comunicarse, a cualquiera que rompiera el silencio. Estaba cortando las conexiones del mundo, un superviviente a la vez. Y entonces emergió. No de repente, no con un salto. Salió de la sombra de la base de la antena, moviéndose con una deliberación escalofriante. Estaba allí, bloqueando el camino de vuelta a la escalera, nuestra única vía de escape. Nos había permitido subir, nos había permitido ver la prueba de su método de caza y ahora había venido a terminar el trabajo. No había dónde correr. Estábamos en el punto más alto de la ciudad y era un callejón sin salida. Se quedó allí, a unos 20 metros de distancia, simplemente observándonos. Su enorme pecho subía y bajaba con una respiración que no debería existir. Sus ojos, esos ojos con un brillo inteligente, se movían de mí a Elena, evaluándonos. No era el hambre ciega de los caminantes. Era la mirada calculadora de un depredador que disfruta de su superioridad, que saborea el miedo de su presa antes de dar el golpe final. El tiempo pareció detenerse. Elena fue la primera en moverse. Con un grito que fue más de rabia que de miedo, se lanzó hacia un lado, su cuchillo brillando a la luz de la luna. No corrió hacia él, sino en paralelo, tratando de encontrar un ángulo, de crear una distracción. Fue un movimiento valiente y desesperado. El gigante ni siquiera se molestó en girar todo el cuerpo. Simplemente extendió un brazo, un movimiento casual y despectivo, y la golpeó en el costado. El impacto la lanzó por los aires como a una muñeca de trapo. Aterrizó con un ruido sordo a varios metros de distancia, el aire escapando de sus pulmones en un gemido ahogado. Y la mochila, nuestra preciosa carga de insulina, se deslizó de su espalda por el impacto, derrapando por la grava del tejado hasta detenerse precariamente a centímetros del borde del abismo. Mi corazón se detuvo. Todo nuestro esfuerzo, todo el riesgo, a punto de caer en la oscuridad. La rabia eclipsó mi miedo. Saqué la pistola. El sonido del seguro al quitarse fue un clic insignificante en el aullido del viento. ¡Tú!, grité. Mi voz sonó débil y patética. El gigante se giró hacia mí, ignorando a Elena que yacía en el suelo. Apunté al centro de su pecho y apreté el gatillo. El disparo sonó como un petardo. La llama del cañón iluminó la noche por una fracción de segundo. La bala le dio. Vi el impacto, un pequeño agujero oscuro en su camisa. No tuvo ningún efecto, ni siquiera se inmutó. Fue como arrojarle una piedra. Levantó una mano y se tocó el lugar del impacto, no con dolor, sino con curiosidad. Luego me miró y la horrible sonrisa volvió a su rostro. Apunté más alto a la cabeza y disparé 2 veces, más en rápida sucesión. Uno de los disparos le dio en el hombro, el otro se perdió en la noche. Se tambaleó un poco, más por el impacto que por el daño real, y luego dejó escapar un rugido de furia, y cargó. La velocidad con la que se movió era antinatural para su tamaño. El tejado pareció temblar bajo sus pies. No podía correr, mi tobillo no me lo permitiría, solo podía esquivar. Me lancé hacia un lado en el último segundo. El dolor de mi tobillo fue una agonía blanca y cegadora. Pasó de largo, sus dedos rozaron mi chaqueta. Tropecé y caí, rodando sobre la grava áspera que me arañó la cara y las manos. Se giró, listo para una segunda embestida. Yo estaba en el suelo, mi pistola a 1 metro de distancia.
Estaba acabado. Pero Elena, recuperada, se había levantado. Corrió, no hacia el gigante, sino hacia la mochila. La agarró justo antes de que el viento pudiera empujarla por el borde. Con la insulina a salvo, se volvió y me gritó: «Alejandro, los cables». Su voz era tensa pero clara. No entendía al principio. Estaba demasiado ocupado mirando a la muerte que se acercaba. Pero entonces lo vi. A mi lado había una gran caja de conexiones eléctricas, de la que salía un cable del grosor de mi brazo que subía por la estructura de la antena. Era la alimentación principal. Soy electricista. Mi mundo son los cables, los circuitos, la corriente. El gigante cargaba de nuevo hacia mí. El tiempo se ralentizó. Vi a Elena sacar su cuchillo. Vi el brillo del metal. Y lo entendí. «Elá, cuchillo», le grité. Ella me lo lanzó. La hoja giró en el aire, un destello plateado bajo la luna. La atrapé torpemente por el mango. El gigante estaba casi sobre mí. No había tiempo para pensar. Me arrastré hacia la caja de conexiones. Le di la espalda al monstruo y empecé a cortar el grueso aislamiento negro del cable principal con el cuchillo de Elena. El plástico era grueso y resistente, pero la hoja estaba afilada. Podía sentir el aliento fétido del gigante en mi nuca. Sus pesados pasos se detuvieron justo detrás de mí. Estaba jugando conmigo, dándome un último segundo de falsa esperanza. Ignorándolo, seguí cortando, mis manos moviéndose con una precisión nacida del pánico más absoluto. Finalmente, la hoja atravesó el aislamiento y golpeó el cobre de dentro. Unas pocas chispas saltaron, iluminando la escena. Los cables de alta tensión estaban expuestos, y entonces la mano del gigante se posó en mi hombro. Su agarre era como una prensa de acero aplastando mis huesos. Me levantó del suelo como si no pesara nada. Me giró para mirarlo a la cara. Su sonrisa era ancha y triunfante. Podía oler la tumba en su aliento. Estaba a punto de acabar conmigo, pero en su triunfo cometió un error. Su otra mano, buscando un mejor agarre, se apoyó en la estructura metálica de la antena que estaba conectada a tierra. No dudé. Con la mano que me quedaba libre, la que todavía sostenía el cuchillo, apuñalé hacia abajo, no a él, sino al cable expuesto que había cortado. La hoja de metal actuó como un conductor perfecto. En el momento en que tocó los cables de alta tensión, la electricidad buscó la ruta más rápida a tierra, y esa ruta pasaba por el cuchillo, por mi brazo, por mi cuerpo, por el gigante que me sostenía y por su mano apoyada en la estructura metálica. El mundo explotó en una luz blanca y un sonido ensordecedor. Una descarga eléctrica de una violencia inimaginable recorrió mi cuerpo. Sentí como si cada célula de mi ser estuviera siendo desgarrada. Un grito, que podría haber sido mío o del gigante, fue ahogado por el zumbido atronador. Mi cuerpo se convulsionó incontrolablemente. Mis músculos se contrajeron con una fuerza que amenazaba con romper mis propios huesos. El olor a ozono y a carne quemada llenó el aire. El agarre del gigante se aflojó. Su cuerpo fue sacudido por espasmos violentos. Sus ojos se abrieron de par en par en una expresión de sorpresa y agonía. La horrible sonrisa fue reemplazada por una mueca de dolor. La electricidad lo estaba friendo de dentro hacia afuera. Ambos caímos al suelo en un montón convulso. El cuchillo se desprendió de mi mano, pero el circuito ya estaba cerrado. El cuerpo del gigante siguió temblando y echando humo, atrapado en el abrazo mortal de miles de voltios. Luego, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. Un interruptor automático en alguna parte de la red eléctrica muerta de la ciudad debió saltar, cortando la corriente. El silencio que cayó fue absoluto, profundo, el silencio de una tumba. Me quedé en el suelo, mi cuerpo temblando, mi piel hormigueando. El olor a pelo y carne quemada era insoportable. A unos metros de mí, el gigante yacía inmóvil, una columna de humo negro ascendiendo desde su pecho carbonizado. Lo habíamos matado. De alguna manera, contra toda probabilidad, lo habíamos matado. Elena corrió a mi lado, su rostro una mezcla de terror y alivio. Me ayudó a sentarme. Mi cuerpo entero dolía. Cada músculo estaba agarrotado y dolorido. Mi brazo derecho estaba rojo y la piel empezaba a ampollarse por la quemadura. Pero estaba vivo. Estábamos vivos. Miramos el cuerpo humeante del monstruo y por primera vez en muchas horas me permití sentir una pequeña y frágil brizna de esperanza. Pero la esperanza en este mundo es una traidora. Justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado, un nuevo sonido llegó a nuestros oídos, llevado por el viento nocturno. Era un chillido, el mismo grito agudo y penetrante que el gigante había emitido, pero no venía de su cuerpo muerto, venía de lejos, de otra azotea en la distancia. Y un segundo después, otro chillido le respondió desde una dirección diferente, y luego otro, y otro. Nos pusimos de pie horrorizados y miramos el horizonte de la ciudad oscura. Por toda la extensión de tejados, en puntos distantes, podíamos oír los gritos de llamada y respuesta.
No habíamos matado al líder, solo habíamos matado a un líder. No era una anomalía, eran una nueva especie. Había más de ellos ahí fuera, muchos más. Y ahora, todos ellos sabían dónde estábamos. Todos ellos sabían lo que habíamos hecho. La sonrisa del gigante volvió a mi mente, pero esta vez la entendí. No era un juego, era una prueba. Nos había estado probando, evaluando nuestra resistencia, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para matar a uno de los suyos. Y ahora el resto de la manada había sido alertada. No habíamos ganado nada, solo habíamos hecho sonar la campana, anunciando a los verdaderos depredadores que la presa era más peligrosa de lo que pensaban y que la caza debía empezar en serio. Agarramos la mochila y corrimos hacia la escalera, sin mirar atrás. Mi tobillo dolía, mi brazo quemaba, pero el terror era un combustible más potente que cualquier dolor. Mientras bajábamos por la escalera en la oscuridad, los gritos seguían resonando por toda la ciudad. Una red de comunicación invisible que nos rodeaba. Una promesa de que esta noche no habría descanso, ni refugio, ni salvación. Solo una larga y desesperada huida de los monstruos inteligentes que ahora nos cazaban por su nombre. No sé cómo sobreviviremos a esta noche. No sé si llegaremos al almacén. No sé si Mateo seguirá vivo cuando lleguemos. Lo único que sé es que el mundo es mucho más grande y aterrador de lo que imaginábamos. Ya no luchamos contra una plaga sin mente. Luchamos contra un ejército y acabamos de matar a uno de sus oficiales. La guerra acaba de empezar. La insulina está en la mochila. La esperanza está en la mochila. Pero el monetesint, miedo. El miedo es lo que nos mantiene moviéndonos. El miedo a esos ojos inteligentes, a esa sonrisa cruel y a los gritos que ahora llenan la noche, llamándonos, prometiéndonos un final que será cualquier cosa menos rápido. Y nosotros corremos, dos pequeñas almas en una ciudad de pesadillas, corriendo no hacia la salvación, sino simplemente hacia el siguiente segundo de vida.